Bienvenida Teresa, bienvenida Madeleine, muchas gracias. Felicitaciones en primer lugar por el desarrollo de la conferencia que logró reunir a Estado, sociedad y magisterio, como la denominación de la conferencia lo decía, ¿no? Lo expresaba. Fueron 3 días de análisis realistas, diálogos constantes y plurales, y también de compromisos esperanzadores por parte de todos y todas los actores presentes. ¿Cómo calificarían lo conseguido en este evento? Porque sabemos que no es fácil reunir a los actores y las actoras en un mismo espacio y conversar y proponer. No es nada fácil, efectivamente, y precisamente creo que el primer logro de esta conferencia ha sido reunirlos, ¿no? Hemos tenido la presencia del Estado, tanto en la inauguración como en la clausura, la presencia de la sociedad a través de los distintos especialistas y asistentes, y la presencia de maestros de diversos lugares del país que han estado allí con su voz y voto. Creo que en Foro hemos tenido un poco algo de audacia de intentar tratar este tema reuniendo a perro, pericote y gato, pero creo que también lo hemos hecho con una convicción, ¿no? Y es que la educación siempre junta voluntades en nuestro país, siempre lo ha hecho. Y el tema del maestro, por más delicado que sea ahora, también junta, porque digamos existen consensos fuertes en elevar la profesión docente y colocarla en su justo nivel. Creo que esa es otra constatación, ¿no?, de la conferencia, que pese a lo delicado, las cosas difíciles que actualmente atraviesa el magisterio, ha primado la apuesta por sacar adelante al maestro como condición indispensable para lograr la educación que queremos. Así es, de verdad, un reto que se planteó y un reto que se cumplió. Qué satisfacción, ¿verdad? Madeleine, tus comentarios. Bueno, lo mismo, yo creo que podemos autofelicitarnos porque el trabajo se ha hecho en equipo, ¿no? Yo diría que todo el Consejo Directivo ha estado involucrado en la organización y además el apoyo de otros socios, ¿no? Yo quiero agradecer ahora, aprovechando este espacio, a todos los socios que trabajaron arduamente en las relatorías, por ejemplo, ¿no? Que es un trabajo muy delicado porque de esas relatorías sale después la consolidación de lo que llamamos los primeros aportes para ver cómo se construye estas bases para un acuerdo nacional por el maestro peruano, que es el fin último de la conferencia, ¿no? La asistencia ha sido muy buena y ha llamado la atención. Ha llamado la atención el tema y la forma como se ha iniciado, ¿verdad? Y eso es, digamos, hemos comenzado a sentir algunas señales de esa aceptación, recibiendo ya invitaciones para poder presentar a otros públicos lo que ha sido la conferencia, ¿no? Y eso es una excelente señal de aprobación, de aceptación y que nos anima para la segunda parte, ¿no? Porque por primera vez Foro se ha atrevido, dada la magnitud del tema, a convocar a una conferencia sostenida, decimos, ¿no? Porque hemos, si bien tenido ya la primera parte, hizo bien la ministra al no decir no clausuro, ¿no? Porque en realidad va a continuar este debate hasta llegar a la segunda parte, que será en agosto. Entonces, tenemos, ¿no?, señales muy positivas de que la conferencia fue un éxito. Sí. Y también cuando intervino el viceministro de Gestión Educativa, Martín Vegas, dijo que el ministerio tenía muchísima expectativa porque se iba a marcar una ruta para este acuerdo, ¿no? Entonces creo que lo que viene en agosto nos llena de esperanza, de expectativas, de tareas también que hacer. Sí, el camino está por hacer, porque es una ruta compleja. En nuestro país hemos tenido, felizmente, ya varios procesos participativos para producir importantes documentos de consenso, ¿no? No solamente el del Acuerdo Nacional, el Proyecto Educativo Nacional, la Ley de Educación, y pensamos entonces que en base a esta experiencia nosotros podemos transitar un camino juntos, y sabemos que el diseño de esta ruta, que la vamos a hacer ahora en conjunto, recogiendo las observaciones y sugerencias de todos los asistentes a la conferencia, va a tener que involucrar responsabilidades de los 3 estamentos, tanto del Estado como de los maestros y de la sociedad, para hacer de esta ruta una ruta constructiva, ¿no? Estamos pensando en trabajar en base a una agenda muy abierta, pero propositiva,
que pueda hacer posible que cualquier persona o institución en el país participe de la elaboración de estos acuerdos de manera propositiva. Y vamos a ir caldeando en el camino cuáles de estos acuerdos son los más consensuales, porque acá se trata como de buscar, ¿no?, lo consensual, buscar lo convergente, buscar lo que nos une, y luego, pero eso buscar que nos une puede ser también producto de un diálogo. Nosotros creemos profundamente en el diálogo que es capaz de escuchar al otro, ¿no? Porque hay puntos a veces en que hablando se entiende la gente, entonces uno puede escuchar al otro y aparentemente una discrepancia que pareciera polar podría llegarse, ¿no?, a un acuerdo entre todas las partes. Nosotros pensamos y apostamos por eso y creemos mucho en la gran expectativa que existe en el país, en todos los actores, de participar en los hechos educativos. Todas las veces que se ha hecho consultas nacionales en el país, la gente ha respondido. Las regiones han respondido, los maestros han respondido, los especialistas han respondido, y nosotros pensamos que eso se puede dar nuevamente en nuestro país, y que ahora estamos iniciando un proceso, como dijo la ministra, y como hemos dicho nosotros en Foro Educativo desde que iniciamos esta conferencia, que quizá no sabemos el camino final, pero sí sabemos que es una ruta que va en ascenso. Y es una excelente señal luego de unos tiempos un poco de enfrentamientos conflictivos que hemos tenido el año pasado, ¿no? Claro que sí. En estos Yo creo que últimos ese tiempos. es el gran mérito de Foro, ¿no? Haciendo honor a su nombre, Foro es un gran espacio de debate sobre problemas educativos nacionales, ¿no? Y lo que dice Teresa es muy cierto. Buscamos consensos, buscamos aquello que nos une, no lo que nos divide. Siempre va a haber pensamientos diferentes, divergentes, ¿no? Pero en aras de promover un auténtico y muy significativo desarrollo profesional de nuestro magisterio, tenemos que unirnos en aquello que pensamos todos que debe hacerse, ¿no? Ese es el gran reto. No lo vemos tan difícil así, porque es cierto, sabemos llegar a acuerdos, ¿no? Pero el país es muy grande y es todavía nada fácil llegar a todos los rincones donde están los maestros que quisiéramos que tomaran parte. Y no solamente los maestros, sino también, ¿no es cierto?, los gobiernos locales, regionales, como representantes de Estado, y las organizaciones de sociedad civil. Pero felizmente nuestros asociados también están ya en diferentes regiones del país, y entre los asistentes se ha podido identificar que han llegado docentes de diferentes latitudes. El reto, como ellos mismos lo han de solicitado, norte, centro y sur, es no perder y la oriente. comunicación, ¿no? No perder la comunicación es el reto, ¿no? Ok, y ahora vamos a hablar un poquito del desarrollo de la conferencia. En primer lugar, los paneles y los planteamientos que se desarrollaron en ellos dieron el marco para el trabajo posterior que realizaron docentes varones y mujeres, de las experiencias que a nivel internacional se están dando en lo que es la transformación educativa, las nuevas normas, los nuevos marcos que se dan y que se pueden aplicar en nuestro país, ¿no? Son lecciones que se pueden aplicar en nuestro país o son desafíos comunes también que tenemos como países vecinos. Yo quería también hablar del análisis nacional y cómo se ha planteado resituar a la educación pública en un papel expectante para el desarrollo del país y revalorar la labor docente. Sí, bueno, fue muy importante la manera como hemos entrado al tema, ¿no? Porque hemos entrado desde lo más grande, desde lo más desafiante, porque nosotros pensamos en primer lugar, como Foro Educativo, siempre hemos pensado que la educación ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de las sociedades, ¿no? No es un lugar accesorio. No es un lugar totalmente dependiente. Si bien la educación sola no va a transformar al país, constituye un lugar, un espacio en el cual las personas discuten significados posibles para sus vidas futuras, se forman ellos mismos como ciudadanos y en ese sentido constituye un espacio resiliente para ser cuna de transformaciones culturales propositivas. En ese sentido, las escuelas y los maestros también son parte de esta
oportunidad, de esta potencialidad de la educación, y por eso no es posible descuidarlos. Por eso miramos al principio con ojos muy críticos, ¿no? qué estaba pasando en nuestro país, ¿no? La lógica del mercado, todas las desventajas, pero a pesar de eso nosotros hemos resituado la educación como una posibilidad de construir precisamente otro horizonte de bienestar para nuestro país, contribuir desde la educación a ese horizonte distinto de una lógica más de desarrollo humano y sostenible, que es también una lógica que está uniendo a muchos países en el continente y que está en la apuesta, por ejemplo, de la participación de Camila Crosso, de la campaña mundial por el derecho a la educación y de todos estos postulados que nos unen, ¿no? Y que nos hacen pensar en sociedades de mejor calidad de vida, donde todos nos sintamos felices de vivir y también nos sintamos felices de aprender cada vez más cosas a partir de nuestras diferencias y ejerciendo plenamente nuestros derechos humanos y ciudadanos, entre ellos el de la educación. Volviendo a la esencia de la educación, no lo que se dijo también en el panel de una manera muy realista, pero que nos debe conmover, que lo que se está dando es una segregación, un apartheid educativo, que cada familia da la educación que puede según el bolsillo que tiene, ¿no? Como lo señala el doctor Manuel Bello. Bueno, mira, yo creo que ha sido muy importante que un politicólogo como Kotler, ¿no?, haya puesto el acento sobre aspectos de nuestra sociedad en los cuales no hay una reflexión difundida, ¿verdad? Que está cada vez más dominante una lógica y reglas de mercado y no la lógica y reglas de la ciudadanía. Dijo en un momento, ¿no?, que pareciera que más nos regimos por las leyes del mercado que por las leyes del Congreso. Y eso creo que nos debe llamar a una reflexión profunda. Y las intervenciones, especialmente, como también se ha mencionado, Camila Crosso de la Campaña Mundial por la Educación, puso el dedo en la llaga, diríamos, ¿no? Porque es muy necesario que se piense la educación como derecho humano fundamental y no como un servicio. Porque al pensarlo como servicio, caemos en el juego del mercado. Es decir, quien tiene más compra un mejor servicio, ¿no? Y también este concepto muy difundido que puede tener cierta aceptación con limitaciones como el de capital humano, ¿no? Pero que resulta que si pensamos siempre en la persona como capital, no como entonces insumo, pensamos en una inversión que debe tener cierto retorno. Entonces la fundamentación de que hay que invertir en la educación para evitar la delincuencia o qué sé yo, ¿no es cierto?, o para que haya desarrollo económico en el país, nos lleva de inmediato a tener que pensar en aquellas personas que tienen alguna discapacidad, digamos, ¿no? Y que probablemente lo que se invierte, entre comillas, en ellos, en educación, no va a tener los mismos réditos de los que se invierte en una persona que nace con todas sus capacidades. Y ese es un ejemplo muy claro de cómo se van gestando las grandes desigualdades, las grandes brechas sociales en general y que tienen una expresión muy clara en la educación, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la conferencia se ha llamado la atención sobre los orígenes de estas desigualdades tan grandes y la necesidad de ir cerrando las brechas de las inequidades que todos sabemos que existen y como que nos acostumbramos a convivir con ellas en vez de combatirlas, ¿verdad? De que las cuestionemos, claro, que nos acongoje, que nos haga movilizar para cerrarla. Claro, ¿no? Y eso ha sido muy importante, creo, la apuesta por la escuela pública, donde también hemos coincidido maestros, Estado y sociedad en este seminario, porque sí ha crecido la educación privada con esta lógica, digamos, de mercado no regulado, porque el mercado en sí no está mal, sino que no sea regulado, que sea lo que digamos mande nuestras vidas y todas nuestras decisiones, es porque la oferta pública se ha deteriorado. O sea, el deterioro, por ejemplo, del magisterio es parte del deterioro de la escuela pública y no podemos verlo aisladamente. Tenemos que reforzar todo eso, porque esa es la educación que puede servir como plataforma para el encuentro de muchos niños y niñas en un espacio igual de ciudadanía, para construir ciudadanos y no segmentarlos individualmente, que cada uno estudie como puede,
que se salve quien pueda, la ley de la selva, ¿no? Estamos en el mercado y o Darwin, la selección natural. Claro, la selección natural de la especie, ¿no? Nosotros apostamos a una escuela pública de altísima calidad, que incluso sea mejor que la privada, porque tiene que serlo, y en algunos países esto se ha logrado, y pensamos que en el Perú también se logró en el siglo pasado, y por qué no podemos volver a hacerlo, ¿no? Grandes intelectuales, ¿no? grandes personajes, ¿no? Han salido de la escuela pública, y la escuela pública se ha deteriorado sin que nosotros casi nos demos cuenta. Cuando hemos visto las estadísticas, resulta que la escuela pública no solamente se ha deteriorado en su calidad, sino que en su número. Hay menos escuelas públicas cada vez, ¿no? La matrícula, los maestros, ¿no? Y eso no podemos permitirlo. Y ahí hay una apuesta y una concertación muy fuerte, creo, Estado, maestros y sociedad. Hubo una participación también muy activa de los y las docentes a través de mesas de trabajo, ¿no? Y plantearon sus análisis, sus propuestas, reunidos, congregados en las aulas de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Al respecto, yo quiero preguntarles, porque han sido sistematizadas estas propuestas a los retos, a los desafíos que se tiene por el comité directivo. Yo quiero preguntarles cuáles son las principales conclusiones a las que se han arribado y qué tareas concretas tiene cada actor, Estado, magisterio y sociedad, sobre todo si se intenta rescatar el protagonismo del docente con la revaloración de su profesión. En realidad no podemos decir que se han llegado a conclusiones, otra vez decimos, ¿no? Los grupos de trabajo respondieron a 3 grandes preguntas que fueron planificadas para ellos, porque queríamos tener una comunión de pensamiento, ¿no? Los 3 pensaron lo mismo. La primera pregunta estuvo orientada a cuáles eran casualmente las lecciones aprendidas o las ideas centrales fuertes que habían salido en las 2 mesas, tanto la mesa latinoamericana como la mesa peruana. Y lo que salió es lo que te acabamos de decir con respecto a la reflexión sobre escuela pública, brechas de economía de mercado, deterioro de la educación pública en general, el abandono del docente, las dificultades de la carrera magisterial también se había mencionado en la mesa latinoamericana, ¿verdad? Entonces, eso fue una primera pregunta. Las otras 2 preguntas estaban referidas más ya a cómo ven ellos cuáles deberían ser los temas que no deben faltar en la segunda parte de la conferencia, ¿no? Que son temas específicos ya, y ahí salieron, ¿no? Los de formación docente, evaluación de desempeño, carrera magisterial, condiciones de vida y trabajo, la necesidad de una sustantiva mejora de las condiciones laborales del maestro, sin las cuales es muy difícil pedirle un buen desempeño, ¿no? Y la otra pregunta estuvo referida a cuáles serían sus propuestas de estrategias para continuar este debate. Y ahí ha habido un gran abanico realmente de ideas, pero podemos decir que lo más importante es articularnos con ellos, ¿no? O sea, muy en simple, alguien dijo, no pierdan la comunicación con nosotros, ¿no? Y la ventaja de la comunicación virtual, ¿no? Vamos a aprovecharla al máximo, pero podemos hacer, digamos, posibles réplicas de lo que fue la conferencia en el interior, charlas como ya las que se están solicitando, y tal vez tener una base de datos, digamos, en términos de qué es lo que piensa el maestro, no solamente el maestro, atención, no son solamente los maestros a quienes apuntamos, ¿no? Sino también a todos los participantes, y que atraigan a otros participantes, ¿no? Representantes de organizaciones de sociedad civil, expertos, estudiosos, investigadores, y también funcionarios de ministerio, no únicamente de educación, también de otros, ¿no? Y ahí Teresa tiene una idea que puede resultar en términos de quizás hacer una breve encuesta. A ver, ¿nos quieres compartir, Teresa? Sí, mira, la idea es la siguiente, ¿no? Estamos abriendo una ruta, y en esa ruta todas las voces son bienvenidas, y nosotros como foro apuntamos a las voces propositivas. Entonces, como tenemos ya una agenda inicial, ¿no?, que ha salido de esta conferencia de posibles temas, ¿no?, o rubros o aspectos que podrían entrar en el acuerdo,
nacional por el maestro peruano, podríamos nosotros como Foro Educativo lanzar una pequeña encuesta abierta de unas 8 o 10 preguntas sobre estos temas, ¿no? Que las personas podrían, instituciones, personas, grupos, especialistas, universidades, etcétera, podrían responder y alimentar así la formulación de este acuerdo desde esta fecha hasta agosto. De tal manera que no llegamos a agosto con las manos vacías, sino más bien con las manos llenas de documentos y propuestas. De ahí nosotros podríamos colegir, en base a un trabajo de investigación, de análisis de la documentación, cuáles son las propuestas más fuertes, más consensuales, que tienen también la mayor consistencia y también las más posibles de ser efectuadas y en los siguientes 10 años en el país para elevar en un plazo razonable el nivel de la profesión docente. Y podríamos llegar entonces a agosto con esa idea, ¿no? Creo que eso es muy importante. La otra cuestión que quería yo señalar y que ha salido con mucha fuerza en todo el seminario es la idea de que de que la visión sobre elevar la profesión docente es una visión integral, ¿no? Como ha señalado Madeleine, involucra formación docente, etcétera, pero también involucra una dimensión que fue señalada con mucha fuerza desde el inicio por los paneles latinoamericanos, la ubicación del maestro como actor de las políticas educativas, no solo como instrumento de una maquinaria curricular o pedagógica, sino que es, además de ser un excelente maestro en su aula, que le gusta enseñar y que realmente desata en los alumnos y en los estudiantes el placer de aprender, es también una persona responsable de lo que ocurre con las políticas educativas y que es convocada y es convocante para construirlas, ¿no? Creo que esta es una idea muy potente que ha salido de esta conferencia y que va a formar parte necesariamente del acuerdo que va a salir en agosto. Y se habló mucho de la función social de los Eso sí. Esa es la forma como fue presentada, digamos, por los panelistas, ¿no? Que juntamente con la función pedagógica que todo el mundo reconoce, el saber cómo enseñar, es importantísimo reconocer la función social que cumple el maestro, y para eso también tiene que formarse. El componente de educación política debe ser parte de la formación de un docente, porque es imposible que una persona que no tiene un mínimo de educación ciudadana y política se le pida que él haga la formación ciudadana con sus alumnos. Y lógicamente está todo el tiempo pensando en la gestación de una sociedad auténticamente democrática, ¿verdad? Entonces el maestro tiene que aprender cómo hacer llegar esos conceptos en vivencias a sus alumnos, ¿no? Y ahí cumplir entonces esta doble misión, doble función que tiene. Cuenca fue el que más subrayó que se tiende a pensar en el docente como un ser casi vacío de herencias culturales y sociales. Y en una vida totalmente precaria. Claro, ¿no? Pero además, digamos, como toda persona, cada uno de nosotros tiene un bagaje cultural y social que son parte constitutiva muy importante, ¿no?, de nuestro ser. Y eso hay que reconocerlo en el docente, ¿no? Hay que conocerlo para valorarlo y para apoyarlo también a desarrollar todas las potencialidades que pueda tener y que están ahí guardadas, ¿no? Entonces, hemos cometido tal vez un pecado en creer que el docente tiene necesidad de solamente una formación técnica, ¿no? Y eso de ninguna manera es una formación integral, que es la que reclamamos hoy en día para nuestros adultos, jóvenes, adolescentes, porque la educación, es importante recalcarlo, no es un derecho solamente de los niños y la juventud, es un derecho de toda persona, y por lo tanto se defiende el derecho a la educación a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces las necesidades, digamos, de una formación docente mucho más rica, más íntegra, es la que debemos tener para poder sacar adelante a nuestra educación. Y al respecto yo quería puntualizar sobre una frase de la especialista ecuatoriana Magali Robalino, ¿no?, que decía, las políticas las hacen unos, las ejecutan otras, y al final los maestros, ¿qué papel tienen? ¿No? Ella misma también dijo lo siguiente, acá lo tengo: los docentes
se piensan solo en el plano didáctico como instrumentos. La formación política ha sido relegada a una habilitación de lo técnico en la profesión. La participación de los docentes no es información o consulta, sino presencia y coautoría en los cambios educativos. Por supuesto, muy fuerte, sí, creo, y muy importante. Entonces, esto creo que ha coincidido con la reflexión nacional, ¿no?, que también citaba Maggi, de Ricardo Cuenca, y hay, por lo tanto, esa idea me parece fuerte en el conjunto de la conferencia, y que creo que también los maestros estaban muy contentos que asistieron con esta revaloración, reconocimiento de un rol mucho más activo, mucho más profesional en la educación. Y por eso creo yo, digamos, haciendo de adivina, que ese va a ser uno de los puntos fuertes del Acuerdo Nacional. Y me han estado adelantando cómo se está preparando ya la segunda parte de la conferencia, algunas acciones que se van a hacer, pero yo quisiera que me comenten un poquito más, porque hay muchas expectativas de parte de todos los actores, todas las actoras que han participado, Estado, Magisterio, sociedad, de los y las docentes. Hay una expectativa única. He conversado con docentes que trabajan en Lima, pero que vienen de provincia, han ejercido acá en Lima, en la capital, también que han venido de Tumbes, que han venido de la selva del Perú, de Cajamarca, del sur también, y todos quieren estar ya en la segunda conferencia. Hay mucha expectativa. Entonces, ¿qué más va a preparar Foro Educativo para esta segunda parte? Bueno, que se viene en esta agosto? Idea de esta encuesta amplia, pero no es la única. Los asistentes han dado miles de ideas, han dado ideas de réplicas que ya se están efectuando, ¿no? O sea, que se efectúe esta primera introducción hacia el tema en otras regiones. Han dado ideas de debates por mail, por medios electrónicos, han dado idea de foros específicos. Hay un list de blogs, de artículos diversos, de hacer documentación específica. Hay muchas ideas, ¿no? Y creo que lo que nosotros vamos a hacer es tratar de hacer un concierto de esas ideas y tratar de que cada uno también participe de la manera que quiere, porque creo que ahí está la mejor potencia de la participación, ¿no? Que haya libertad y creatividad amplia, ¿no? Y no sea parametrada. Podemos dar esta encuesta como cuestión general, pero si uno decide hacer un focus group y la otra decide hacer un foro y el otro decide replicar esa encuesta, que lo hagan. O sea, que digamos convocar a muchas maneras de trabajar. Que puedan tener, ¿no? Lo más importante va a ser cómo se coordina, cómo se recibe, cómo se recoge todo lo que puede salir, ¿no? Porque los blogs son una gran ventana y le encuentro muy fácil de acceso, ¿verdad? Para las personas que están ya acostumbradas a ese tipo de comunicación y de expresión, ¿verdad? Pero lo importante es qué hacemos con ello, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Foro va a tener que medir sus fuerzas en términos de cuántos somos muy pocos, ¿no es cierto? Y contar con muchos voluntarios para ayudarnos en este proceso, ¿no? No es posible tampoco, creo, no sería honesto, crear grandes expectativas porque hay un factor humano de cuántos somos los que trabajamos en esto y económico que nos pone limitaciones. Pero, de todas maneras, digamos, la intención de llegar a donde más se pueda y sobre todo, ¿no? Contar con la participación activa de los que vinieron a la conferencia es clave para nosotros, ¿no? Así es que ya iremos dando cuenta a través de este programa, ¿no? De cuáles son los pasos que se van a comenzar a dar, ¿ya? Y Teresa nos comentaba sobre algunos temas también que se han propuesto en estas mesas de trabajo donde conversaron los y las docentes. ¿Qué temas, por ejemplo, mueven el interés de quienes participaron en esta conferencia? Bueno, hasta en primer lugar el lugar de la educación pública y del maestro en ella. Creo que eso va a ser una cuestión importante, un tema de debate central, porque no podemos pensar al maestro solo, sino el maestro ubicado en esta educación segmentada y qué rol le toca jugar, ¿no? En segundo lugar está este tema que te decía del maestro como parte del actor de las políticas, como actor de las políticas educativas. En tercer lugar está la formación docente, que es clave, porque por ejemplo en el caso de evaluación, ¿qué ganamos evaluando si el maestro está mal formado? O sea, la evaluación tiene sentido cuando ya hay una formación en camino y cuando la evaluación también es formativa, ¿no? Que también se ha hablado mucho de esto, cuando estimula al docente en lugar de arrinconarlo, ¿no? Entonces, la evaluación y la formación... Cadalso. Claro, ¿no? La formación es importante, para mí es primero, ¿no?
y es donde tiene que darse bastante fuerza para que el maestro se sienta seguro, feliz de ser un maestro profesionalmente bien sólido, ¿no? Y donde luego la formación, la evaluación aparece como un elemento formativo, como un elemento que ayuda al sistema a mejorarse a sí mismo, a generar una cultura de la calidad. Te decía una cultura de la evaluación, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay una cultura de la calidad, y de eso habla, por ejemplo, el CINEASE, ¿no? Más que una de cultura de la evaluación. La evaluación es un instrumento para constituir una cultura de la calidad, de que tenemos una educación de calidad, tenemos buenos profesionales, buenas escuelas, ¿no? Y por supuesto está todo el plano de las condiciones de vida y trabajo docente, que incluyen una serie de cuestiones, desde vivienda magisterial, salarios dignos, piso salarial, carrera atractiva en términos de remunerativos y ascensos. También incluye materiales educativos para el docente, una serie de cosas que hacen que el maestro pueda sentirse bien ejerciendo su carrera, que no tenga que voltear la mano para ver, bueno, con qué materiales enseño, sino que tenga elementos de materiales óptimos, que tenga posibilidades de ser él mismo capacitado en el uso de tareas de los instrumentos informáticos, de los cuales sus alumnos están más adelante que él, ¿no? Y que pueda usarlos en bien de los alumnos, que pueda sentirse bien en diálogo con otras profesiones similares, en lugar de sentirse un profesional venido a menos. En fin, hay todo esto que está en la agenda, que va a ser larga, pero que creemos nosotros que va a ser nutrida, y que nosotros pensamos que va a ser exitosa. Y ahora una invitación a las autoridades, funcionarios del Estado, a las organizaciones sociales, también a los maestros y maestras de todo el Perú, y a toda persona interesada en participar de la segunda parte de la conferencia. Conversaba con una profesora nacida en Cerro de Pasco y me decía, sería bueno que también, además de maestros y maestras, fueran profesionales de las ciencias sociales, porque también a lo largo de su vida tienen una labor educadora, ¿no? Entonces, una invitación para esta segunda parte. Bueno, si me das la palabra. Por supuesto. Mira, no solamente los científicos sociales, todo profesional está invitado a participar en esta conferencia. Hemos tenido científicos sociales en ella, ¿no? Pero no son los únicos. Hay profesores de matemáticas también entre nosotros. En realidad, abro la invitación a todo ciudadano, cualquiera sea su lugar de residencia, su ocupación, no únicamente profesión, en nuestra sociedad, pero que haya pensado o quiera pensar seriamente en la educación de nuestro país, para que participe de este diálogo sostenido que Foro ha comenzado. Es importante subrayar la necesidad de conocernos y intercambiar ideas sobre lo que creemos que debe ser el futuro educativo del país. Entonces, en ese sentido, esperamos poder llegar a cuanto ciudadano haya, ¿no? Vuelvo a repetir, de cualquiera sea su profesión, para que nos acompañe en este camino que hemos muy ambiciosamente iniciado, ¿no? Y creo que es importante también decir, complementando un poquito lo que dijo Teresa, una idea que también me parece muy interesante. Evaluamos siempre a los niños y a los profesores, pero nadie evalúa al sistema educativo. Y eso sería muy creativo, pensar de qué manera se puede evaluar al sistema mismo. Hace unos años ya, la Campaña Mundial por la Educación diseñó una forma de evaluar a los gobiernos y cómo se estaban comportando esos gobiernos con respecto al cumplimiento de los 6 grandes objetivos de Dakar. Y lo hicieron buscando indicadores que podrían tener información, datos, digamos, en más de 100 países en el mundo, ¿no? No es muy fácil eso. El Perú, puedo decir, porque el Perú fue uno de los países evaluados, ¿no? El gobierno del Perú en ese momento pasó con 11. Pasó con 11 y salió jalado, recuerdo muy bien, en transparencia, ¿no? En la forma de rendir cuentas a la sociedad sobre lo que estaba haciendo
por la educación, y también salió jalado en voluntad política. Qué llamada de atención. Y salimos bien. Sí, yo difundimos eso en la campaña peruana, ¿no? Como miembros de la campaña mundial, hicimos nosotros una mesa especial para discutir esto. En ese momento Patricia Salas era presidente del Consejo Nacional de Educación y ella presentó uno de los comentarios. Recuerdo que el otro fue científico social y también periodista Santiago Pedraglio, ¿no? Y Eude Simons, que también en ese momento era presidente de los gobiernos regionales del país, ¿no? Y fue muy interesante escuchar su propia evaluación. ¿Por qué razón? Porque en términos de calidad educativa, por ejemplo, el indicador que se dio, repito, era un indicador del cual se podía tener información a nivel mundial. Era muy simple para nosotros, ¿no? Era cuántos niños había por maestro y si los niños recibían material educativo o no. Obviamente, frente al África, donde tristemente puedes tener 80 o 100 niños a cargo de un profesor y nadie recibe material educativo, no hay, la pobreza es muy, muy grande en muchos de los países del África, el Perú salía bien puesto, no salía bien parado. Bueno, pero nosotros tenemos nuestra propia interpretación de lo que es calidad educativa y eso fue tratado por nuestras personas. Y como verás, Patricia Salas es socióloga, no es educadora, ¿no? Yehude Simons tampoco, pero son responsables. El otro, Santiago Pedregal, tampoco. O sea, no acostumbramos a llamar únicamente a educadores para dialogar sobre temas de educación, ¿no? Es una responsabilidad nuestra, casualmente, abrir el diálogo a todo ciudadano, de cualquiera sea su profesión u ocupación, ¿no? Y el diálogo va a seguir abierto aquí en Habla Educación. Les agradezco muchísimo su participación en la emisión de hoy. Por supuesto. Que sí, creo que es importante esta idea, porque si bien apareció apenas, me parece que va a seguir desarrollándose luego. Y es la idea de que somos un país diverso, muy distinto, ¿no? Y este maestro que necesitamos es para ese país diverso y múltiple, que no solamente tiene múltiples espacios educativos más allá de la escuela, sino que tiene muy diversas regiones y muy diversas potencialidades para aprender y para enseñar. Esto también es muy importante, porque si queremos el mejor maestro del mundo, ese mejor maestro del mundo va a tener que ser de cara a la diversidad de nuestro país, ¿no? No bajo moldes homogéneos, ¿no? Todos formados igualitos, ¿no? Yo creo que también va a haber acá un fuerte cuestionamiento de la homogeneidad, y también ya lo ha habido, comienza a ponerse, por lo menos entre comillas, aquello que entendemos por desarrollo, ¿no? O sea, el sentido de lo que estamos buscando. Comienza a hablarse de calidad de vida, de vida buena, de buen vivir. Todo esto va a tener que entrar, ¿no? Entonces, ¿qué significa entonces un maestro que está enseñando a los chicos a ser parte de un país que busca su propia calidad de vida y que la busca desde sus propios recursos y diversidad propia? Eso es una cosa que apenas está empezando, pero yo creo que existen en nuestras regiones muchos conglomerados de maestros y especialistas que van a poder aportar para este rubro de la agenda que se viene. Y sobre todo porque han ido cambiando las visiones de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, los años 50 era infraestructura, luego se tomó otra visión, y la visión que se tiene o la tendencia en estos últimos años es el fortalecimiento de capacidades, o el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los seres humanos, hombres y mujeres. Y la armonía con la naturaleza. Exactamente, la sostenibilidad. La sostenibilidad. La ecología. Sí. Nuestra primera casa es la que tenemos que respetar, ¿no? Agradeciéndoles muchísimo la participación. El diálogo está abierto. Espero tenerlas muy pronto también aquí en la cabina de Foro Educativo para una nueva emisión de Habla Educación. Y muchas gracias a todos y todas quienes nos están viendo y escuchando a través de la página web de nuestra institución, www.foroeducativo.org. Hasta la próxima semana. Muy bien. Oye, sí, el Salgalú, yo te iba a decir ayer, pero se me pasó con tanta cosa que nos hago bien, que necesitamos, yo voy a preparar una carta.